Bien, vamos a analizar este circuito en la medida de lo posible de manera rápida. Observamos que se trata de una fuente de poder. Una fuente de poder pues tiene una señal de entrada monofásica, en este caso 120 volts, RMS a 60 Hz, un fusible de protección, un transformador reductor de 10 a 1, un puente rectificador completo, una etapa de filtrado y una resistencia de carga. Entonces tenemos 120 volts RMS en el lado primario del transformador, 120 volts RMS. Sabemos que como el transformador es un transformador reductor y es de 10 a 1, pues entonces dividimos entre 10 y nos da un voltaje de 12 volts RMS en el secundario, en el lado del secundario. Calculemos de una vez el voltaje pico en el secundario, que nos daría 12 volts RMS multiplicado por raíz de 2, y esto nos daría 16.97. 16.97 volts pico en el secundario, en el devanado secundario. Ese valor pues lo vamos a utilizar adelante en el análisis. Entonces, observamos también que el, el circuito pues ya lo tengo marcado. ¿Esto por qué? Porque el análisis lo hacemos por partes. Es decir, primero hacemos un análisis debido a la polaridad positiva del primer semiperiodo de la señal senoidal, el cual provoca esta polaridad en el devanado secundario. Más o menos de arriba hacia abajo. Como vemos esa polaridad, pues por convención pasiva de signos, circularía una corriente a través del devanado secundario del transformador de la manera que voy siguiendo en estos momentos. Llega a este primer nodo esta corriente, esta supuesta corriente, la cual eh, en el sentido que se ve el diodo, pues circularía tentativamente por aquí, por el diodo 1, polarizándolo más menos, o sea, sería una polarización más en el ánodo, menos en el cátodo. Efectivamente es una polarización en corriente directa, mientras que en el diodo 3 es polarización inversa, sería un circuito abierto y no puede pasar corriente por ahí. Continuamos y vemos que en este nodo en el que estamos parados en este momento, pues el diodo 4 quedaría polarizado también en inversa, así que la corriente circularía, como vemos en este momento, pasando por RL. Si suponemos que las condiciones iniciales del capacitor es que ya está cargado, pues la corriente circularía principalmente por la carga, por RL. O también podemos suponer, mejor aún, que no lo tenemos por el momento conectado. Eso va a ser más eficiente en el análisis. Llegaríamos a este nodo tierra, continuaríamos la trayectoria. Como sabemos, diodo 3 está polarizado en inversa, así que la corriente circularía por el diodo 2, lo polarizaríamos más menos, como se ve en la imagen, más en el ánodo, menos en el cátodo. Puede conducir el diodo y retornaríamos hacia el devanado secundario del transformador. De esta manera, la malla pues la podemos escribir de esta manera.
por ejemplo, voltaje en RL, que le vamos a llamar voltaje de salida para más rápido, voltaje de salida, ¿de acuerdo? Entonces sería así. La malla, vamos a empezar por el de bueno, sería voltaje, eh, pico del secundario, así voltaje pico del secundario. Vamos a ponerle el signo negativo, pues a mí me gusta poner signo negativo a las fuentes, signo positivo a las cargas, de hecho es como se debería de hacer, más el voltaje del diodo 1 más el voltaje a la salida, o sea, el voltaje NRL, más el voltaje en el diodo 2 igual con 0. Ahí tengo mi malla, vamos a tunear un poco más esa malla. Nos quedaría de la manera siguiente, es como lo necesitamos. Voltaje a la salida es igual a voltaje pico rectificado menos el voltaje de encendido del diodo 1 y del diodo 2. Recordemos que el voltaje promedio cuando los diodos están en directa son 0.7 en ambos casos, en ambos diodos. Entonces ponemos 1.4 volts. 0.7 por 2, 1.4 volts. Entonces el voltaje de salida va a ser igual al voltaje pico del secundario. Aquí le puse rectificado, estoy loco. Voltaje pico del secundario. Así, voltaje pico del secundario es igual a 1. Es igual, voltaje pico del secundario menos 1.4 es igual al voltaje de salida. Entonces sustituimos valores, voltaje de salida igual a, por ahí teníamos 16.97, o sea, prácticamente los 17 volts, menos volt pico, menos 1.4 volts. Entonces nos da 15.57. 15.57 volts pico. Ahora sí le voy a llamar rectificado. Es decir, es un voltaje pico que máximo que alcanza debido a la caída de tensión de los diodos. Vamos a llamarle de esa manera. ¿Por qué le voy a llamar de esa manera? Porque pues no tengo conectado el capacitor. Por el momento me interesa así el análisis. Entonces voy a escribir voltaje pico rectificado es igual a 15.57 BP. Así va quedando nuestro análisis. Ahora, en la polaridad negativa, en el semiperiodo negativo, tendríamos esto, semiperiodo negativo, ¿verdad? En el secundario, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues la trayectoria es la que vamos siguiendo. Vemos la polaridad, ¿verdad? Del devanado secundario. Ahora es menos más, ya no es más menos, es menos más. Entonces la corriente fluye por la parte inferior de nuestro diagrama. Según convención pasiva de signos, llegaríamos a este nodo, pasaríamos por diodo 4, circularíamos de esta manera, pasaríamos por RL. Observen cómo por RL volvemos a pasar de arriba hacia abajo, es decir, polaridad más menos. De arriba hacia abajo, como se ve en la salida. Después saldríamos por este nodo. Ahora circularíamos por R3 y retornaríamos hacia la salida del transformador. Como pueden observar en esta situación, los diodos que
están abiertos son diodo 2, diodo 1, mientras que ahora los que encienden son diodo 3 y diodo 4, suponiendo que más fácil, por el momento no está el capacitor. De esta manera, la malla sería exactamente la misma que anteriormente, solo que los diodos que están en funcionamiento son 3 y 4 polarizados en directa, diodo 1 y 2 en inversa. Y lo que más nos interesa es el flujo de corriente hacia la carga, es decir, de arriba hacia abajo, como pueden observar. Si comparamos los diagramas que tenemos del que habíamos hecho con este actualmente, pues la corriente circula de arriba hacia abajo, es decir, polaridad más menos o polaridad positiva en ambos análisis, en ambos semiperiodos, dándonos por resultado la imagen que tengo aquí a la derecha. La de abajo, por supuesto, ¿verdad? Conocida como onda completa. En un video anterior, al rectificar solamente media onda, teníamos la figura que está arriba, la del paréntesis A. Observen el periodo, el de la vez pasada, que era un periodo igualito al de la señal de entrada, 60 Hz. Ahora vemos que el periodo es la mitad, es decir, la frecuencia aumenta el doble, dado que esta señal se está repitiendo cada medio ciclo de la señal de entrada. Esta sería la señal rectificada, con un voltaje pico de rectificado de voltaje pico menos 1.4. ¿De acuerdo? Esto va a ser importante para sustituir los valores en nuestra fórmula. La fórmula, pues aquí la tenemos. Pero esta es la de voltaje pico, todavía no vamos ahí. Tenemos que calcular voltaje promedio. Bien, vamos a calcular voltaje promedio. Entonces tengo que el voltaje promedio para la señal de onda completa sería así. Vamos a ponerle BCD, voltaje promedio, es igual. En esta ocasión va a ser 2 veces el voltaje pico dividido entre pi. BSD es igual a 2 veces, sería el voltaje pico rectificado de 15.57. 15.57 entre 3.1416. 3.1416. Así queda. Y pues lo que nos dé. Nos da 9.91. 9.91 volts promedio, o sea, de corriente directa. Y nos ponemos a pensar cuál sería ese voltaje promedio de esta señal rectificada. Pues es más o menos un 60% aproximadamente. A ver, déjame ver si puedo hacer una línea más consistente. Un 60% sería algo así. Híjoles, no me queda. No me queda, voy a usar la regla. Vamos a intentarlo. Ok. Ojo. Así, ¿verdad? Así, más o menos un 60%. Así sería el promedio. Entonces, 9.91 volts promedio. Ahora, ¿qué pasa cuando le conectamos el capacitor? Ahora sí, ya toca turno del capacitor. El capacitor va a estar conectado a la carga, es decir, a RL, como podemos observar. Entonces, voy a
conectar el capacitor, borro esta línea. ¿Y qué efecto tendría al conectar el capacitor? Bueno, pues tengo la imagen por aquí, similar al caso anterior. Oh, no la tengo. A ver dónde está. Aquí puse ya pegué una imagen del efecto debido al capacitor. ¿Cuál es la línea que hay que seguir? Pues la que está sólida, ¿verdad? La línea punteada ya no vale. Ahora la que sirve es esta de aquí. Esta de aquí, conocida como rizo. Es una señal oscilante que está algo exagerada. Para que se vea el efecto del rizo debe ser más pequeña. Siempre es recomendable que sea más pequeña. Y visto a escala, pues debe de parecer más una línea recta, ¿verdad? Una línea eh, horizontal. Entonces vamos a calcular ese rizo, el voltaje de corriente directa y todo lo demás, como lo hicimos la vez anterior. Aquí tengo listas las ecuaciones, vamos a sustituir los valores y a resolverlo. Entonces vamos a empezar por el voltaje de rizo pico pico. Voltaje de rizo pico pico es igual o aproximadamente igual a este primer término de la ecuación, 1 entre la frecuencia. Recordemos que la frecuencia es del doble en esta ocasión, 120 Hz, multiplicado por RL, que son 220 ohms. Es una resistencia pequeña, dicho sea de paso, es una resistencia pequeña, probablemente provoque un buen rizo, y una capacitancia de 1000 microfarad. Es un capacitor bastante grande en esta ocasión. No recuerdo el ejercicio anterior, pero creo que sí también es de 1000. Cierro paréntesis y multiplico versus el voltaje pico rectificado que tenemos por aquí, que era de 15.57. Vamos a usar ese valor. 15.57. 15.57 volts. Ok. Hago esa operación. El primer término me da 0.03787, 0.03787878. Muy bien, por 15.57. Y me da 0.589. La voy a redondear a 0.59. 0.59 BPP, porque acordemos que esa fórmula pues es para voltaje de rizo pico pico. Ahora calculemos el voltaje de corriente directa. El voltaje de corriente directa es igual a 1 menos, aquí yo siempre hago esta distinción. Aquí, por ejemplo, si se fijan, este 0.3787 viene siendo este término que calculé y lo separé de BP y luego lo multipliqué, ¿no? Como aparte. Esto con la intención de que ahora en este cálculo, si observan este término,
es el mismo que está acá, arriba. De tal manera que es el mismo, pero tiene un 2 en la parte de abajo, como pueden observar. Yo puedo multiplicar ese término por 0.5. Es 1/2, ¿no? O sea, se puede poner ahí 1, sería 0.5 por 0.03787 y ya tengo este término. De tal manera que pueda operar un poquito más rápido. Entonces, así le voy a hacer. Vamos a escribirlo. Entonces es 1, 1 menos 0.5 por... es que no me deja ver esta cosa. Así. Entonces 0.037878, muchos 78 para que me quede más preciso. Cierro paréntesis por otra vez voltaje pico rectificado. Entonces cuando hagan estos cálculos, pues identifiquen bien ese valor, porque si se fijan, lo utilizamos para prácticamente todas nuestras ecuaciones. 0.57 igual y lo que nos dé. Entonces, 1 menos 0.5 por... Bueno, a mí me da 15.27, lo cual me parece razonable. 15.27. Uh-huh. Probablemente a ustedes les pueda quedar mejor si lo hacen en su calculadora y arrastran bien las decimales. Entonces, bueno, ya tengo estos dos valores. Finalmente, el rizo, recordemos la fórmula de rizo es todavía más sencilla. Así, rizo, que nada más hay que poner R, es igual a el voltaje de rizo pico pico, que son 0.59 que nos da, entre el voltaje de corriente directa que acabamos de calcular, 15.27. Entonces, 0.59 entre 15.27 y me da 0.038. Sabemos que si multiplicamos por 100, pues lo tenemos en porcentaje. Entonces, porcentaje de rizo es igual a 3.886%. Uh-huh. Es decir, es el valor que es lo que oscila, es lo que oscila nuestra fuente, que es un valor pues pequeño, pequeño, ¿sí? Al menos a mí todavía me lo parece, considerando la carga que es grande, es decir, tiene valor de resistencia pequeño, ¿vale? O sea, por ejemplo, una resistencia de 500 ohms para abajo, pues yo ya la considero una resistencia algo demandante en electrónica. Ujú. Lo normal es tener una resistencia de 1000, de 10.000, cosas así, ¿no? Para tener corrientes de milis y esta resistencia pues ya la veo algo pequeña. 100 ohms es pequeña, muy pequeña. Entonces, pues sigue siendo un rizo no muy grande, apenas el 3%, y así quedarían los cálculos por el momento. Vamos a ver aquí en el circuito que tengo preparado. Vamos a ver cómo funciona. Ahí acabo de desconectar el capacitor. Así le vamos a dar correr.
Sí, observen que sí son los mismos valores que el circuito que analizamos con 220 ohms. Una señal a la entrada de 120 volts RMS. Y vemos, por ejemplo, aquí puse una medición. No sé si se alcance a ver. Mm, ahí está. Si observan es el voltaje máximo, es decir, desde la referencia. Aquí se ve la Tierra. Ahí donde tengo mi puntero. Aquí está la Tierra, canal 1, que es el canal que está encendido. Ujú. Vamos a ponerle una pausa por aquí. Vamos a ponerle single. Listo. Entonces sube este voltaje, ¿verdad? Hasta un máximo del voltaje pico rectificado. Acuérdense que el de nosotros era 15.56. Vemos que este es 15.44. Ujú. El voltaje promedio, veo que no me aparece correctamente. Voy a darle otra vez a autoescala. Presiono aquí las mediciones automáticas. Ya me apareció. Entonces aquí está voltaje promedio, 9 punto y algo me había dado. Voy a corregir supongo que si corrijo aquí el tiempo de esta perilla. Ahí está, ya me marca mejor el voltaje promedio. 9.91 a nosotros nos había dado. Aquí da 9.36, da un poco menor porque seguramente esos diodos no encienden a punto .7, encienden tal vez a punto .65, un valor por ahí entre punto .6 y punto .7, menor al que nosotros consideramos, y por lo tanto nos da un voltaje promedio un poquito menor. También nos damos cuenta que la frecuencia, que es la medición que está al lado derecho, es de 120 Hz. Está aquí, 120 Hz. Entonces son correctos esos primeros cálculos. Entonces nos falta medir el rizo y también el voltaje promedio ya conectando el capacitor. Entonces, si tengo conectado el capacitor, vamos a ver ahora qué ocurre. Espero que se vean bien. Yo sé que son unos valores muy pequeños por aquí que no se alcanzan a observar muy bien. Intenté que se vea un poco más, con mejor resolución. Yo espero que se alcance a ver en el video del YouTube. Entonces vamos a correr ahora. Ahí está nuestra señal. Nos damos cuenta que la Tierra, pues aquí está, referenciando nuestra señal. Y en la parte de arriba prácticamente es una línea horizontal. Ujú. Claro que se alcanza a ver la oscilación, que es de 0.59 según nuestros cálculos. Vamos a tener que medir ese voltaje de rizo pico pico. Aquí en este caso se hace de la manera siguiente. Yo lo hago así. Presiono 1, el canal, el menú del canal 1. Presiono acoplamiento y elijo alterna. Así lo deben de hacer también en su laboratorio. Yo me acerco al aumentar la escala. Nada más que tengo que corregir el offset porque tengo que corregirlo desde antes porque se pierde mi señal. Entonces aquí tengo DC, voy a corregir el offset de la señal, es decir, la Tierra debe de estar en el origen. Ahí está, más o menos. Ahí está. Ahora otra vez, acoplamiento en directa, acoplamiento en alterna. Ahora sí me acerco, me puedo acercar lo que yo quiera, sin problema. Mediciones rápidas y presiono la opción pico pico. Vamos a darle una pausa. Ahí está.
Mm, pues, pues aquí se ve un poco extraño, ¿cierto? A ver, voy a tomar un poco más de la señal. Es que si nos oscila un poco. Tenemos como si fuera un ruido o algo así. Ah, sí. Pues fíjense, nos dice que son 721 milivolts. Nosotros calculamos .59, o sea, 600 milivolts. Bueno, fueron nuestros cálculos, 600 milivolts. Este es de 700 milivolts, es parecido, no es igual, es parecido, pero pues sí, sí está bien. De hecho, este probablemente dé más porque como tenemos eh, una oscilación extra, sí, probablemente una, por la referencia, por la Tierra, no lo sé, este, como una especie de ruido, pues nos marca muy, muy grande ese pico pico. De hecho, lo puedo medir de la siguiente manera. Por ejemplo, presiono cursores, voy a elegir para medición Y, está bien. Mm, cursor 1 y puedo medir. Ahí estoy moviendo y lo voy a poner más o menos en aquí. Estoy mirando de este lado, aquí. Puede ser ahí o es que hasta eso veo que los picos son diferentes. Es como si cargara o descargara distinto, ¿no? Pero miren, por ejemplo, uso este que tengo aquí. Vamos a, vamos a utilizarlo para medir. Aquí está, por ejemplo, ahí abajo. Ahí está mi cursor. Lo puse aquí en en el pico inferior. Y luego el otro cursor, espero que se vea. Oh, está bien delgadito, apenas si lo veo yo. Aquí ya lo acabo de poner. Ahora sí el pico pico me marca punto 44. Sigue marcando cercano, ¿no? O sea, pues vamos a seguir teniendo esas variaciones. El hecho es de que son parecidos, así que está bien. Vamos a medir ahora el voltaje de corriente directa. Me voy a salir de esa señal, así como lo tengo. Voy a apagar los cursores. Mediciones rápidas. Canal 1, pues que me faltó este paso. Canal 1. Pongo acoplamiento en directa. Ujú. Vamos a ponerle autoescala. Se ve feo todavía esto, no me gusta. Yo creo que por ahí. A ver, ese acoplamiento ya está en directa, pero no me lo corrigió como yo quería. Voy a mover el offset. Voy a reducir mi escala. Ahí. Ya vi mi tierra. Así lo puedo poner. Ahorita tengo una escala de, me parece que de 1 volts por división, si no me equivoco. Si lo estoy viendo bien. Sí, 1 volts por división. 2 volts por división, 5 volts por división. La estoy viendo aquí. 5 volts por división. Entonces tengo aquí tierra, 5, 10, 15. Bueno, pues sí, más o menos eso. Mediciones rápidas. Y busco average. Vamos a buscar average. Aquí está average. De hecho, creo que lo tengo aquí agregado también. Sí, aquí está. 15.17 nos marca. Ujú. A nosotros en nuestros cálculos nos había dado de 15.57. Y aquí marca 15 básicamente, 15 volts. Entonces es parecido también, ¿sale? No nos da exacto, pero sí se acerca bastante a lo que debe de ser. Esto por varias razones, pues una de ellas, pues tenemos como que una oscilación extra, un poco rara. También es el hecho de que los diodos pues están encendiendo un voltaje más bajo de lo que nosotros elegimos, seguramente punto 6 por ahí, más o menos, punto 65. Eso hace que cambie.
Y nuestras fórmulas para calcular el voltaje de corriente directa y también el de voltaje de rizo pico pico, recuerden que son aproximaciones. De hecho, todas las fórmulas que yo conozco para estos casos son aproximaciones, así que pues no se va a comparar al de una medición, el cual pues te hace la sumatoria como tal, ¿verdad? Como una integral, algo más preciso. Pero se parecen, que ese es el objetivo, ¿no? Estimar los valores lo más cercano posible, pues para más adelante si quiero corregir el rizo, pues saber qué valor de capacitor, nada más despejando la capacitancia en esas fórmulas, etcétera. Espero que les haya gustado el video, que haya quedado claro. Bye.